La matanza cometida por los 3 comandos terroristas yihadistas el viernes en París, en los céntricos distritos 10 y 11, parece, como decíamos antes, un ataque sin precedentes, pero en ese territorio negro, Luis Rendueles y Manu Marlasca pues van a comentarnos que no es más que el último episodio de una guerra que tiene un hilo conductor común. Por más que sea un punto de inflexión, tiene muchas cosas muy parecidas. A los dos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a situarnos en la mente de esos terroristas, en su ideología, que la tienen, decís, en sus planes. Y aunque, como decía, hemos recibido lo que ha ocurrido en París con horror, por supuesto, pero además como si fuera algo nuevo, sorprendente, inesperado, en eso último parece ser que nos equivocamos. Sí, nos equivocamos porque hay un hilo común entre todos los ataques yihadistas de los últimos años, ya sea con la marca de Al-Qaeda o del Daesh. Uno de los autores, por centrarnos en Madrid, uno de los autores de los atentados de Madrid en 2004, Serhane, el tunecino, guardaba entre sus documentos la justificación teórica para cometer crímenes contra ciudadanos españoles y en territorio español. Empezaba con una cita del Corán, con la Sura segunda, con la ley 187, que dice textualmente: matadlos allí donde los encontréis y expulsadlos de donde os hayan expulsado. Matadlos allí donde los encontréis. Hablamos de uno de los autores del 11M en España, ¿eh? El considerado, había un autor militar, digamos, sí, que era el chino, y Serhane Ben Abdelmajid, Serhane el tunecino, era el autor intelectual, el que dinamizó ideológicamente al grupo. Lo cierto es que en el año 2003, es decir, un año antes del 11M, todo cambió para Europa del Sur porque hubo una cumbre terrorista entre el grupo islámico combatiente marroquí, el grupo islámico combatiente libio y el tunecino. Ya. Y entre los tres aprobaron hacer la yihad no solo en los países que estuvieran en guerra y en los que había que luchar contra los cruzados, sino en todos los países en los que viviesen musulmanes. Y entonces ya se produce, hace 12 años, un ataque muy parecido a los de París, que son los atentados, y ahora seguro que los oyentes harán memoria, que ocurrieron en Casablanca, en Marruecos, en el 2003, fíjense si hace tiempo. Eso es, y las similitudes con aquellos ataques impresionan bastante, ¿no? En Casablanca, aquel 16 de mayo de 2003, se utilizó, parece, el mismo explosivo, el TATP. Hubo también varios ataques coordinados, varios comandos diferentes. Ocurrió también un viernes, día sagrado para los musulmanes, y donde antes no se atentaba. Eso iba a preguntar yo, si es un día sagrado. Hasta 2003 no se atentaba. Ya. Un grupo se inmoló con explosivos en el restaurante de la Casa de España, en Casablanca. ¿Sí? Otro grupo de terroristas acudió a un restaurante belga. Otro se hizo explotar a la entrada de un cementerio judío. Otros dispararon contra 3 personas. Acabaron causando 41 muertos. Ha habido muchas voces terroristas alertando de que esto iba a pasar. Dirigentes de Al-Qaeda, militantes humildes, y todos ellos anunciaban el mismo mensaje. Algo así como: convertiremos vuestras calles en las calles de Palestina, por ejemplo. En España, Nou Medouni, que fue detenido en Zaragoza y luego expulsado de España, escribió para justificar algunos crímenes en Europa lo siguiente, leo textualmente: lo que sentís ahora es lo que sienten los niños de Afganistán, cortarles el cuello, pegarles en todos los dedos. Se trata ya desde 2003 de una guerra abierta, una guerra en todos los frentes, donde ellos golpean donde pueden, cuando pueden y como pueden, ¿no? Ellos le llaman la yihad 24/7, es decir, yihad 24 horas al día, 7 días por semana. Sin descanso. Por cierto, que dice un oyente aquí, Riquelme, que esta vez no hay una foto icónica de este atentado brutal. Bueno, atentados brutales en París, así como el 11M fue el tren en España, en el autobús de Londres pues es la imagen de ese bus de 2 pisos quemado. Pero es verdad que en lo de París hasta ahora no hay una foto icónica, ¿no? No hay también una por imagen. La hora, porque era de noche y eso complica mucho. Bueno, y porque es múltiple, ¿no? Fueron 4 escenarios muy distintos también, ¿no? Y porque en Francia son bastante más cuidadosos que nosotros. Sí, eso es verdad. En Francia son extraordinariamente cuidadosos con la intimidad de las víctimas, ¿no? En los próximos días saldrán los vídeos de algunos de los terroristas, seguro, con el testamento y todo ese tipo de cosas, ¿no? La elección de Francia, por cierto, responde a la posibilidad simple de que han podido hacerlo allí, ¿o hay más cosas? No, hay más cosas, ¿eh? Las revistas de Al-Qaeda y el Daesh o el Estado Islámico, que pueden consultarse por internet, hay una versión en inglés que los oyentes pueden consultar, se llaman Inspire y Davik, vienen señalando a Francia desde hace tiempo. En sus textos los yihadistas han calificado de demonio a François Hollande, lo mismo que antes, el mismo término que utilizaron antes con José María Aznar y con Tony Blair,
cuyos países, por cierto, sufrieron luego también matanzas a cuenta de lo que era la Segunda Guerra de Irak. Pero es que además François Hollande se ha significado muchísimo en la lucha contra el integrismo islámico, ¿no? Primero en el Sahel, ha sido el único país occidental que se ha comprometido combatiendo contra Al-Qaeda en el Sahel, en la República Centroafricana y en Malí, y después en Siria y en Irak, ¿no? El resto de gobiernos europeos, bueno, pues han practicado lo que les dicen sus servicios de inteligencia, lo que les recomiendan. Mucho apoyo, pero no poner ni un avión ni un soldado, nada sobre el terreno, ¿no? Por supuesto, ni tropas ni aviones allí. Por un lado, hay opiniones públicas que rechazan que se envíen las tropas, y por otro, y esto es muy cínico, si se entra en una guerra abierta, la posibilidad de sufrir atentados en un país se multiplica pues por 10, por 100 o por 1000. Pues hoy les ha declarado la guerra a François Hollande, ¿eh? Ha hecho un discurso hace un rato muy contundente y muy desafiante, ¿eh? Sí, pero se va a quedar solo, nos tememos, ¿eh? Porque los servicios de inteligencia de todos los países occidentales recomiendan no entrar abiertamente en... Se va a quedar solo con respecto a Occidente, Europa. Pero impresionaba hoy ver en ese discurso que todas las fuerzas políticas la han apoyado sin ninguna fisura, sí. ¿no? ¿Y tendremos la vergüenza en Europa de no apoyar a Francia en esta guerra? Tendremos poca vergüenza en Europa. La tendremos, ¿verdad? Estoy seguro. Bien, hablabais de las revistas, de los textos de Al-Qaeda y del ISIS, y de aquellos grandes atentados se pasó a lo que luego se bautizó, y aquí hemos hablado más de una vez, como lobos solitarios. Uh-huh. Sí, los grandes atentados, como los de Estados Unidos en 2001, requieren años de entrenamiento, de planificación, de desarrollo, y tienen muchas posibilidades de salir mal. En España, en 2004, salieron bien por el enorme descontrol que había con los explosivos en las minas de Asturias, ¿no? Yeah. Pero Al-Qaeda, que era la principal red terrorista hasta hace poco, decidió promover entonces lo que se llamaba yihad abierta, y editó incluso un librillo, un manual que se llama Guía para los caballeros solitarios de la yihad, que viene a ser el manual para los integristas que quieran atentar por su cuenta en cualquier país de Occidente. El manual impresiona, la verdad, por su crudeza y por la eficacia que destila. Él dice, por ejemplo, el terror que se produce entre la gente cuando un asesino golpea en tierra enemiga es mucho mayor que cuando se golpea en el campo de batalla. Los aspirantes a terrorista aprenden por internet y pueden actuar de cualquier forma. Pueden apuñalar a un vecino al que vean caminando, y te doy ejemplos prácticos. Por ejemplo, en Londres eso pasó con un soldado británico al que apuñalaron en mitad de la calle. Pueden, por ejemplo, dice ese manual, tirar clavos en las carreteras que los jóvenes usan para regresar a casa a la noche de fin de semana y provocar accidentes. Lobos solitarios, el primer gran lobo solitario que hubo en Europa fue Mohamed Merah, ese joven que a bordo de una moto provocó el pánico y 8 muertos en Toulouse, y los hermanos Tsarnaev, que fueron los autores del atentado del maratón de Boston en el año 2013. Pero sí podemos decir que lo que ha ocurrido en París no es obra de lobos solitarios, aquí hay organización. No, por lo que se va sabiendo son varios comandos de aluvión, como se llamó el comando terrorista de Madrid, ¿no? Donde se mezclaban perfiles distintos, ¿no? Antiguos integristas radicalizados, viejos traficantes de droga, antiguos ladrones, chorizos de barrio, delincuentes comunes. El primer asesino que ha sido identificado por un trozo de dedo que se halló junto a los cuerpos de la sala Bataclan, Omar Ismail Mostefai, es un tipo de 29 años que había nacido en París, creo que 4 de los suicidas son franceses, en los suburbios, que había tenido problemas con la justicia por robos y que a partir de 2010 se había radicalizado en el Islam criminal. Sí que se ha identificado ya a otra persona que sí que habría viajado a Siria, había estado en Siria, había hecho la yihad allí, habría combatido, y probablemente ha sido el que ha dado la mayor carga militar a todo el atentado, ¿no? Es uno además de los que entraron en la sala Bataclan. Hay una gran diferencia entre los comandos. El comando del Stade de France, por ejemplo, la acción que hicieron denota un poquito de torpeza o de inexperiencia, pero sin embargo los del Bataclan actuaron con absoluta sangre fría, prácticamente ejecutando uno a uno, ¿no? Ese grupo de terroristas había llegado allí en coche, formaba un comando itinerante que iba provocando el terror. Había otro grupo igual que se movía en otro coche negro y disparaba allí donde había gente joven, en el bulevar, en los restaurantes. Los terroristas de los coches todos ellos llevaban fusiles Kalashnikov y cinturones con explosivos y detonador, ¿no? La tercera célula, el tercer comando, eran esos 3 asesinos que debían inmolarse dentro del estadio de fútbol de Saint-Denis. Afortunadamente no les dejaron entrar. Había por lo menos la constatación de que uno de ellos llevaba entrada, pero yo creo que vieron los controles de seguridad tan estrictos que había la entrada no olvidemos que estaba François Hollande dentro del estadio, y que además para la cumbre del clima Francia ya había cerrado, por ejemplo, las fronteras, había eliminado el Tratado de Schengen temporalmente, estaba blindándose, y aún así le golpearon como le golpearon. Por cierto, ¿el fútbol es objetivo de los islamistas radicales, de los yihadistas? Sí, objetivos somos todos, ¿no? Todo lugar donde haya mucha gente, donde se pueda causar una matanza. Y los objetivos son lugares donde además haya muchas cámaras de televisión para aumentar el horror, para aumentar la propaganda al final de la matanza, ¿no? Pero vamos a leer textos publicados en los textos del Estado Islámico y de Al-Qaeda, y este es de la primavera pasada. Se propone lanzar coches bomba contra los estadios de fútbol de grandes capitales de Europa durante los partidos porque, y voy a leer textualmente lo que escriben ellos,
tienen cobertura de medios de comunicación de todo el mundo. El mejor momento, se entiende para lanzar el coche bomba, es después del pitido final del árbitro, cuando las multitudes salen del estadio y se reúnen en las puertas. ¡Qué horror! No solo es el fútbol, en las revistas de Al-Qaeda y del Daesh se habla también de atentar, por ejemplo, durante la celebración de la toma de la Bastilla, la fiesta nacional de Francia, en París, o durante las carreras de caballos a las que acude la reina de Inglaterra. Una máxima de cualquier grupo terrorista, y naturalmente de ISIS también, es la máxima repercusión. Al-Qaeda e ISIS saben que lo que tienen que proporcionar a la opinión pública es lo que hablabas hace un momento. Hay que dar imágenes del horror, ¿no? Un atentado del que no hay imágenes no existe. De ahí, y ellos presumen de haber mejorado en eso, que se filmen decapitaciones, que los terroristas graben vídeos de despedida y que se prefieran los asaltos con rehenes, como el que ocurrió en el Bataclan, para que las televisiones de todo el mundo retransmitan en directo, ¿no? Claro, el tiempo que dura, ¿no? Claro, Estamos manteniendo la tensión y todo el mundo pendiente de lo que ellos saben que va a ocurrir, que es una matanza. Recordemos que después de los atentados de Charlie Hebdo y del supermercado judío en París, el Estado Islámico se vanaglorió de que aquello tuviera muchísimo eco en todo el mundo, ¿no? Escribieron textualmente que murieron más cruzados en Madrid. Hay que explicar que cruzados somos todos los que no somos musulmanes, ¿eh? Pero la reacción sobre lo que ellos llaman los benditos ataques de París fue muchísimo mayor. Hay otros objetivos para los terroristas del Estado Islámico, en este caso, que son las mujeres, ¿eh? Hay algunos testimonios que aseguran que cuando los terroristas en París iniciaban su matanza disparaban y ejecutaban a más mujeres que a hombres, ¿eh? Está por confirmar, pero evidentemente ellos tienen un problema gravísimo con las mujeres. No soportan que puedan siquiera acudir a la escuela, salir de casa, no hablemos ya de relacionarse con hombres, de trabajar, de vestirse, de ir a la playa, de acudir a una discoteca, de cualquier cosa. Y volviendo a España, tenemos aquí lobos solitarios, tenemos excombatientes que han pasado por Siria. Pues la respuesta, ¿o que siguen allí? Desgraciadamente es que sí. Hablamos hace un par de años de que había unos 30 lobos solitarios en España que estaban preparados para actuar y dispuestos, sobre todo, con la voluntad. Algunos han sido detenidos porque iban a dar el siguiente paso, que era ya ejecutar la acción. Y también es verdad que han ido españoles a Siria, sobre todo ciudadanos de Ceuta, ¿no? Hablamos aquí esta primavera de la amenaza que representan lo que se llama los resucitados, que son terroristas que se suponen muertos en Siria y que luego reaparecen con vida, ¿no? Aunque con pasaporte limpio. El caso, por ejemplo, de Mohamed Belhat, que era uno de los autores del 11M, que se escapó y fue dado por muerto en el año 2005. Y 4 años después estaba vivo, coleando y guerreando en Irak y Siria. Fue detenido y está encarcelado en Marruecos ahora. La semana pasada murió Coquito, que era el nombre de guerra de un criminal que vivía en Castillejos, en Marruecos, junto a la frontera de Ceuta, que fue a Siria a hacer la guerra y se hacía fotos allí con las cabezas degolladas de soldados sirios a los que mataban, ¿no? Coquito se había casado con una joven española de Ceuta y, para que nos hagamos una idea, el regalo que recibió de lo que antes se llamaba la dote en España, ¿no? Lo que le dieron fue un cinturón con explosivos, ¿no? Para su boda. Okay. Tenemos también en España lo que llaman vírgenes para la yihad, ¿no? Son mujeres, algunas musulmanas de nacimiento y otras conversas, que se ofrecen para ir voluntarias a entregarse en todos los sentidos a los miembros del Estado Islámico en Siria y en Irak. Hay un dato preocupante. Antes un islamista tardaba varios años en radicalizarse, en estar dispuesto a matar y a morir. Ahora ese proceso, según las fuerzas de seguridad españolas, ocurre en menos de un año. La última virgen para la yihad, la chica de Huelva, hace un año era una fan confesa del grupo heavy Metallica y en 11 meses estaba lista con el equipaje hecho para irse a Siria. Tremendo. Ahora habláis de una yihad híbrida. ¿Qué es eso de la yihad híbrida? Bueno, a ver, los anteriores atentados de Francia contra, por ejemplo, los periodistas y los dibujantes de la revista Charlie Hebdo y los clientes del supermercado fueron llevados a cabo por seguidores de Al-Qaeda en el primer caso y del Estado Islámico en el segundo caso. Da la impresión de que el Estado Islámico ha adoptado ahora una táctica distinta, la táctica de la red terrorista de crear células en Occidente, lo que hacía Al-Qaeda. El Estado Islámico tiene ya un campamento en la zona que controla, donde ahí está destinado exclusivamente a preparar guerrilleros para volver a Europa, ¿no? Los textos, las revistas, los llamamientos en foros de yihadistas lo que están haciendo ya es señalar objetivos, ¿no? En el caso del Charlie Hebdo, en enero, uno de los dibujantes, Stéphane Charbonnier, había sido señalado el año anterior en la revista de Al-Qaeda bajo una diana junto a otras personas. Por tanto, a partir de ahí, basta con que cualquier yihadista haga suyo ese objetivo legítimo, según ellos, y se decide atacar, ¿no? La última revista de Al-Qaeda, por cierto, la de este mes, sitúa como objetivos bajo una diana a Bill Gates y a Warren Buffett. Bill Gates y Warren Buffett. Y son revistas, además, lo decíais al principio, que por internet están en inglés y las podemos ver. Sí. Sin ningún problema. Puede buscar Davik, acabado con B y con Q, en PDF y lo encuentra. Están muy bien hechas, están extraordinariamente técnicamente hechas. Son muy buenas publicaciones, sí. Y perdóname la pregunta, casi es una candidez muy ingenua. ¿Y ante esto qué se puede hacer? Bueno, aquí cada uno tendrá su idea, ¿no? Lo cierto es que en lo que está de acuerdo casi todo el mundo es que hay que seguir combatiéndolo, porque hay que seguir combatiendo con mucha inteligencia, pero sobre todo con constancia. Va a ser muy difícil, va a ser una guerra larga y difícil, porque la guerra ya, como te decía antes, todos somos cruzados para ellos, ¿no?
y porque además hay un problema, que es que ellos tienen esa frase que dicen que ellos aman la muerte tanto como nosotros amamos la vida, y contra eso es muy complicado luchar. Desde luego. Las unidades de inteligencia funcionan, lo cierto es que los servicios de inteligencia, la policía, todo eso funciona muy bien. Lo que falla más son las sociedades y las opiniones públicas, ¿no? Que nos falta constancia y nos falta convencimiento de ese estado de combate, ese estado de guerra que ellos sí que dan por bueno, ¿no? No hablamos de una guerra sobre el terreno, pero sí que hablamos de defender lo mejor que tiene nuestra sociedad y de conocer lo que estamos dispuestos a hacer para preservarlo. Un miembro de los servicios de información españoles nos pedía que citáramos lo que él cree que es imprescindible. Conocemos poco a esta gente, hay pocos confidentes, hay pocos disidentes, hay pocos infiltrados en ese mundo, ¿no? Y él nos hace citar a un clásico, a Sun Tzu, en El arte de la guerra, que decía: si no conoces a los demás, se refiere al enemigo, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla, pero ganarás otra. Si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla. Pero si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Bueno, pues no sé en qué fallamos más, si en conocer, en que no conocemos a los demás o en que no nos conocemos a nosotros mismos, pero yo quiero... de momento vamos perdiendo, me imagino que ahora, en el boletín y en los próximos minutos, en las próximas horas, el discurso de François Hollande en el Palacio de Versalles se escuchará. Pensemos por un momento si ese discurso lo hubiésemos tenido aquí el 12 de marzo del año 2004. Qué distinto habría sido todo. Pues sí. Es que para empezar, el 12, no sé si el 12 de marzo... Se decía que era ETA, era difícil. El 13 y el 14 y el 15, y durante 4 años algunos han dicho que era ETA. Entonces, claro, algunos siguen todavía con eso, que todavía ¿sí? Esta mañana he tenido que escuchar yo que cómo sabemos que fueron los yihadistas sí, los 11M. Tremendo, ¿no? Y hay un artículo incluso publicado. Terrible, 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 desde luego. Un asco. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós, muchas gracias, adiós. Enseguida charlamos.